Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Una flor puede decir lo que las palabras callan? Esla Turkoglu publicó una imagen y estallaron los rumores sobre Halil İbrahim Ceylan. Todo comenzó con una simple historia de Instagram que, en otras circunstancias, habría pasado desapercibida. Pero tratándose de Esla Turkoglu y considerando el pasado compartido con Halil İbrahim Ceylan, cada detalle cobra una dimensión completamente distinta. En la imagen, se podía ver un ramo de lirios blancos sobre una mesa de madera clara. A su lado, una nota escrita a mano con una caligrafía impecable decía: cuando algo duele, florece en silencio. El mensaje no tenía firma, no había mención directa, pero el contexto lo decía todo. La publicación estuvo activa apenas unos minutos. Luego desapareció. Pero fue suficiente. Las redes explotaron. ¿Se refiere a Halil? Fue la pregunta más repetida entre los seguidores de ambos actores. Y es que no es la primera vez que Esla utiliza el lenguaje simbólico para expresar emociones ocultas. El pasado entre ambos está lleno de encuentros, silencios y frases que han quedado flotando en la memoria de sus fans. Un periodista de entretenimiento compartió lo siguiente en su cuenta: una fuente muy cercana a Esla me dijo que esa nota no fue improvisada. La escribió anoche, después de ver algo que la tocó profundamente. ¿Y qué fue lo que vio? Según esta misma fuente, Esla habría estado viendo una entrevista reciente de Halil, donde él mencionó: hay recuerdos que no se van, solo se transforman. Algunos días me cuesta respirar sin pensar en ellos. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? El tiempo, como siempre, decidirá. Lo más impactante fue lo que ocurrió horas después. Halil İbrahim Ceylan subió una historia en blanco y negro, sin imagen, solo con una frase sobre fondo gris: algunas flores no necesitan agua. Viven de nostalgia. Las reacciones no se hicieron esperar. Esto es una conversación silenciosa entre ellos, escribió una fanática. Otra respondió: ellos nunca se dejaron de amar. Solo están esperando el momento correcto. En una aparición pública reciente, cuando un reportero le preguntó directamente a Esla si la nota tenía un destinatario claro, ella sonrió brevemente y respondió: las flores hablan, a quien sabe escuchar. Esa respuesta, lejos de aclarar las dudas, avivó aún más la llama de la especulación. Y aunque Halil no ha dado una declaración formal al respecto, sus publicaciones recientes están llenas de referencias poéticas y fragmentos de canciones melancólicas que los fans han relacionado con su historia con Esla. Un comentario destacado en redes resume bien el sentimiento general: no necesitamos confirmación. Cuando dos almas han compartido tanto, se reconocen incluso en el silencio. Otro detalle curioso: el estilista de Esla publicó, sin querer queriendo, una foto del camerino donde se veía claramente el mismo ramo de lirios blancos. ¿El mismo de la historia? ¿El único que recibió ese día? Todo indica que sí. ¿Quién se lo envió? Eso sigue siendo un misterio. Y como si todo esto no fuera suficiente, una nueva pista avivó aún más el fuego de los rumores: Halil fue visto saliendo de una floristería en Ñanta. Un testigo afirmó haberlo visto con un ramo envuelto en papel beige, similar al que apareció en la historia de Esla. Aunque el actor no respondió a preguntas de los fotógrafos que lo esperaban en la salida, su expresión era introspectiva, como si llevara más peso en el alma que en las manos. Horas después, una cuenta de fans publicó un análisis detallado de los mensajes cruzados entre ambos artistas durante las últimas semanas. Desde canciones compartidas con letras sugerentes hasta frases escritas en códigos sutiles, los seguidores más atentos construyeron un verdadero mapa emocional que apunta, sin lugar a dudas, a un acercamiento íntimo entre Esla y Halil. Entre los hallazgos más comentados, se destacó una canción turca antigua que ambos compartieron en sus respectivas historias con solo 3 días de diferencia, una pieza que habla del amor perdido que se niega a morir. Pero hay más. En una reciente sesión de preguntas y respuestas con fans, a Halil se le preguntó:
¿crees que el amor verdadero tiene segunda oportunidad? Su respuesta fue directa, pero cargada de emoción. Cuando el sentimiento es real, nunca termina, solo espera. Esa frase fue suficiente para que los rumores se multiplicaran. En paralelo, una entrevista con una amiga íntima de Sla, difundida por un conocido portal de espectáculos, arrojó aún más luz o sombra al asunto. Según esta amiga, Sla habría estado más nostálgica de lo habitual en las últimas semanas, preguntando repetidamente por Alil y escuchando canciones que ambos solían compartir durante los rodajes de su antigua serie. Hay cosas que no se olvidan, y personas que uno no puede reemplazar fácilmente, habría dicho en una de esas conversaciones privadas. Los medios turcos no han tardado en reaccionar. Varios programas de chismes comenzaron a hablar de una posible reconciliación silenciosa entre ambos. Aunque ni Sla ni Alil han confirmado nada oficialmente, los gestos, las publicaciones y las frases cargadas de simbolismo parecen contar una historia que no ha terminado. Un presentador de televisión incluso fue más allá durante un programa en vivo. Esto no es casualidad. Hay una sincronía emocional entre ellos que es evidente. Y si están en medio de un proceso de volver a encontrarse, lo están haciendo de la forma más bella, con poesía, flores y silencios que hablan. Y para cerrar una semana cargada de emociones, los fans notaron que ambos artistas comenzaron a seguir la misma cuenta de arte en Instagram, especializada en mensajes visuales sobre el amor y la melancolía. En uno de los posts más recientes de esa cuenta, aparecía una ilustración de dos figuras alejadas por una tormenta, pero unidas por un hilo rojo que aún brillaba entre las nubes. Esa imagen, guardada por ambos, se convirtió en la nueva obsesión de sus seguidores. ¿Estamos frente a una historia que renace? ¿Será este el comienzo de una segunda oportunidad para Sla Turkoglu y Alil Ibrahim Ceylan? Por ahora, lo único claro es que hay sentimientos que siguen vivos, incluso cuando se esconden detrás de una flor, una frase o una historia que desaparece en 24 horas. Los fanáticos esperan, sueñan y leen entre líneas. Porque a veces, el amor verdadero no necesita confirmaciones, solo necesita tiempo para florecer nuevamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la nota de Sla fue para Alil? ¿Están enviándose mensajes en secreto a través de las redes? ¿Es posible que esta historia tenga una segunda oportunidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Quieren verlos juntos nuevamente en un proyecto, o quizás en la vida real? No olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización y compartir este video si también creen que el amor verdadero nunca se apaga.